El 1 de mayo de 1851 es un día importante en la historia de la República Argentina, en su origen, en su organización. Ese día se pronuncia, justo José de Urquiza, entonces gobernador de Entre Ríos, se revela frente al poder de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires. De alguna manera es el momento en que se visualizan en ese debate dos modelos diferentes, dos concepciones distintas de organización nacional, y este pronunciamiento va a dar origen a la batalla de Caseros de 1852, en el cual el ejército grande de Urquiza va a vencer a Juan Manuel de Rosas y va a dar comienzo a la organización nacional con la Constitución del 53. Ese mismo día, en la ciudad de Londres, la reina Victoria inauguraba la Exposición Universal, la Gran Exposición Universal. Este tipo de exposiciones las organizaban las potencias europeas para mostrar el producto de su industria en una época en la cual la revolución industrial de alguna manera estaba modificando todos los hábitos de consumo de la sociedad, y esta exposición, que duraba aproximadamente 4 meses, se abrió el 1 de mayo y terminó en octubre, se realizó en un edificio que fue construido especialmente para ese fin, el Palacio de Cristal. Esa es la historia que les vamos a contar hoy. El Palacio de Cristal es una historia, o la historia del Palacio de Cristal no es diferente a la de tantas otras grandes obras que constituyeron hitos de la ingeniería moderna en el siglo XIX, fundamentalmente por su capacidad de innovación. El recorrido que vamos a hacer en dos partes va desde la concepción de la idea hasta la materialización, su utilización para los fines temporales que fue concebido, y su reutilización posterior y su destrucción. La historia de este edificio no es muy diferente a otras historias que han tenido como protagonistas a ingenieros audaces que han concebido ideas absolutamente revolucionarias para el momento y que diseñaron y construyeron obras que finalmente cautivaron los corazones del público y al mismo tiempo generaron y alimentaron una gran cantidad de detractores. Joseph Paxton no era ingeniero, al menos no tenía un título de ingeniero. Henry Petroski lo define como un ingeniero en la práctica y en el alma. Había nacido con el siglo XIX, en 1801, que fue el siglo de las grandes invenciones de la ingeniería moderna, y era hijo de un agricultor de Bedfordshire, en Inglaterra. Y había demostrado desde temprano tener un talento excepcional para el diseño y la construcción de estructuras para invernaderos. El que lo consagró a él como diseñador de invernaderos fue el que construyó en el año 1940, que para la época fue considerado como una maravilla. En 1850 Londres decidió organizar la Gran Exposición Universal que tendría lugar en 1851 y definió que el sitio donde sería localizada la exposición era Hyde Park. Ahí sí se debía levantar una estructura temporal de 6,5 hectáreas de superficie cubierta para albergar la exposición. Iba a ser una exposición sobre la aplicación del arte a la industria, una suerte de combinación entre las bellas artes y la ingeniería. Por lo tanto, esa era la consigna para diseñar la estructura. Una comisión real, creada para ese fin y presidida por el príncipe Alberto, promovió un concurso abierto para la selección del diseño. Se presentaron 245 propuestas, pero la comisión no aceptó ninguna. De hecho, la mayoría de estas propuestas eran estructuras de mampostería pesadas que muchos temieron que una vez construida quedara en forma permanente, dado que el sistema constructivo no era el más adecuado para una estructura que se pretendía que fuera temporal. Este mastodonte de mampostería, tal como lo definió la prensa de la época, iba a consumir 15 millones de ladrillos. El ladrillo inglés mide 21,5 por 10 por 6,5 centímetros. Si ustedes recuerdan, es el que vimos cuando visitamos el Centro Municipal Distrito Centro. Esos son los ladrillos ingleses. Es un ladrillo más corto y más alto que la medida del ladrillo estándar de la Argentina, y su peso específico es mayor porque es un ladrillo pensado
prensado, o sea, es más denso. Su peso unitario es de aproximadamente 2,25 kilogramos. Es decir, que el peso total de esta construcción iba a ser superior a las 33.000 toneladas, solamente de ladrillos. A la dificultad de desmontar esta estructura, una vez finalizada la exposición, se sumaba otra, la de la construcción, que debía ejecutarse en menos de un año, lo que resultaba técnicamente imposible para una construcción por vía húmeda para aquella época, con esa masa tan importante. Y como si estas complicaciones no fueran suficientes, aparece una cuestión más. Un militar conservacionista, el coronel Siptrop, objetó la ubicación de la estructura en Hyde Park porque sería necesario talar un grupo de olmos muy añosos para construirla. En aquella época, la preocupación por el impacto ambiental de una obra no existía y el proyecto siguió adelante a pesar de las objeciones de Siptrop, que en esta historia representa el papel de un ecologista contemporáneo. Paxton no había participado del concurso original, pero cuando conoció las propuestas y supo que la comisión no había aceptado, o la comisión era renuente a aceptar alguna de esas 245 propuestas, se preguntó si no era tarde para presentar una idea y contactó a los miembros de la comisión 15 días antes de la fecha en que se tenía que anunciar el fallo de la decisión de la comisión. El 11 de junio de 1850, es decir, a menos de un año de la fecha de inauguración de la muestra, obtuvo el encargo de la comisión y ese mismo día se fue de Londres al noroeste de Gales, donde se estaba montando el puente de Britannia, a ver a Robert Stephenson, un ingeniero que estaba a cargo de la construcción de aquel puente, amigo de Paxton. En una reunión de trabajo, se dice, mientras se discutían temas vinculados con la construcción del puente, Paxton se distrajo y comenzó a dibujar el Palacio de Cristal, que era lo que ocupaba su mente en ese momento, en una servilleta. Ese diseño, este es el dibujo original que se conserva, Paxton se lo mostró a Stephenson y Stephenson estuvo absolutamente de acuerdo con la idea y lo apoyó, y entonces Paxton inmediatamente en la semana siguiente, con la ayuda de otro ingeniero, de Peter Barlow, desarrolló el proyecto completo y lo presentó a la comisión, que lo aceptó inmediatamente y en forma unánime. Esa propuesta consistía en una estructura 100% construida con hierro forjado, con envolvente de vidrio. Tenía 564 metros de longitud por 120 de ancho, o sea, 66.000 metros cuadrados. El concepto que había detrás de este diseño tenía enormes ventajas sobre todas las propuestas precedentes. Por empezar, la simplicidad extrema del edificio, lo cual significaba rapidez de montaje, el hecho de que todos los materiales podían ser reutilizados, las ventajas económicas que significaban los costos de construcción mucho más bajos y el alto valor de recuperación de los materiales. Eso fue determinante para que la comisión decidiera finalmente adjudicar la obra a Paxton. La estructura del Palacio de Cristal se construyó con 4.500 toneladas de hierro forjado. Recordemos que se hubiesen necesitado 33.000 toneladas de ladrillo para cubrir la misma superficie. Gran Bretaña producía en aquella época 5 millones de toneladas de hierro fundido y forjado, 1000 veces más de lo que se requería para esta estructura, de modo que la disponibilidad del material estaba asegurada y eso garantizaba el montaje en un tiempo muy corto. El hierro era un material absolutamente nuevo para la época, se fundía, era fluido, no seguía ninguna de las reglas tradicionales de la construcción, permitía salvar grandes luces y hacer extensas superficies de vidrio, disolvía la masa, abría el espacio, reducía los soportes, como columnas y pilastras, a simples pies derechos, permitía hacer muchas planchas, muchos elementos estandarizados, y eso favorecía la prefabricación, o sea, la fabricación en taller y el montaje en obra, y fomentaba la invención de nuevos sistemas estructurales, e incluso intercambiaba los papeles del arquitecto y del ingeniero. El vidrio era otro material que iba a ser utilizado para conformar la envolvente, es decir, aquí se producía una disociación entre la estructura y la envolvente como dos elementos complementarios. Pero había una limitación, las planchas de vidrio que se producían en aquel momento tenían 1,22 m de longitud máxima, y Paxton ajustó todo el diseño a esa medida, ya que si hubiera utilizado una medida diferente o mayor, hubiese sido mayor el costo y los tiempos de ejecución.
De modo que moduló toda la estructura en función de esa limitación tecnológica, y los módulos estructurales, que originariamente eran de 20 pies en el diseño original, se aumentaron a 24 pies, que son 7 metros con 31, que es múltiplo de 1,22 m, y el resultado fue de una regularidad geométrica extrema, pero a la vez simple, que contribuyó a darle una apariencia muy, muy liviana a la estructura. En otras palabras, el diseño modular del Palacio de Cristal anticipó el de las pieles de vidrio de los edificios del siglo XX. Paxton también tuvo en cuenta las objeciones a la localización, es decir, a las condiciones del sitio. Diseñó un crucero o transepto central de 33 metros de altura, que no era exactamente central, estaba desplazado un módulo para alojar los olmos del coronel Siptrop, aquellos olmos que no querían talar. Las cerchas y las vigas se acoplaron a los pilares de hierro, tanto por arriba, como por su cordón superior, como por su parte inferior. Entonces se creó una estructura altamente resistente al viento. Las técnicas de construcción también fueron diseñadas por Paxton, que introdujo innovaciones, incluso, por ejemplo, un taladro que giraba impulsado por un motor a vapor. Y si bien Paxton había diseñado muchos invernaderos, la escala del Palacio de Cristal era excepcional, y en ingeniería incrementar la escala de algo relativamente modesto puede ser complicado. No significa una idea mejor, ni siquiera una buena idea. De modo que, además de atender a los muchos detractores que tenía el proyecto, además de los funcionarios que se preocupaban por la higiene, por el delito, por el fuego, es decir, por todo lo que podía tener lugar en una exposición con millones de visitantes, estaban los que dudaban de la seguridad de la estructura. Y Paxton debió demostrar, como ya lo había hecho en diseños precedentes, que además de económica, rápida de montar y fácil de desmontar, la estructura era segura. Para ello se ensayaron todas las vigas de hierro fundido cuando llegaban a obra, con una prensa hidráulica que había sido hecha para ese fin, consiguiendo así un control de calidad del 100% de las piezas, que es algo que raramente se hace hoy en día. Probaron además todas las cerchas de hierro forjado, pero no todas, porque con el hierro forjado se sabía que la calidad era uniforme, mientras que no sucedía lo mismo con el hierro fundido. Y durante el desarrollo del proyecto se añadieron pasarelas elevadas que incrementaron en 20.000 metros cuadrados la superficie de exposición, es decir, el proyecto llegó a 86.000 metros cuadrados. Ahora, esas pasarelas también fueron objeto de dudas, y en aquella época los puentes ferroviarios de hierro se caían a un ritmo tan alarmante que el gobierno británico había formado una comisión especial para investigar las causas de esos accidentes. Así que para demostrar la seguridad de estas pasarelas, Paxton tuvo que hacer una prueba absolutamente contundente para demostrar la seguridad, y eso lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro video.